Hola a todos, les quiero dar la bienvenida a esta sala de autoconocimiento y poder. Es mi primera charla en Clubhouse. Espero que estén muy bien. Vamos a pasar un rato chévere con mucha información y conocimiento. Y pues el objetivo de esto es transmitirle a todos ustedes mis pensamientos acerca de autoconocimiento, la información que he venido adquiriendo y por supuesto también los procesos en los que yo he descubierto que el autoconocimiento es una herramienta muy importante para el desarrollo de poder infinito. Así que vamos a esperar un par de minuticos o un minutito para que se conecten más personas y podamos dar inicio a esta charla súper bonita. El autoconocimiento es la principal herramienta para poder desarrollar en nosotros todo ese poder personal que tenemos, para poder desarrollar todo ese poder infinito que todos en algún momento anhelamos, pero que no sabemos cómo desarrollarlo. Es ese poder de manifestación que todos tenemos inherente a nosotros, pero que no sabemos cómo desarrollarlo. Y el autoconocimiento es una herramienta que nos vuelve a nosotros muy poderosos personalmente. Nos vuelve tremendamente poderosos en nosotros mismos y nos vuelve poderosos a través del amor. Porque uno de los resultados del autoconocimiento es precisamente el amor, comprender el amor. Sin llegar a definirlo, sino únicamente comprenderlo, sentirlo. Y el autoconocimiento nos da ese poder a través de comprender el amor como verdad y experimentarlo subjetivamente a través de cada uno de nosotros. El autoconocimiento es de esa importancia, es de ese calibre. Y la pregunta que a mí me surgió un día fue, ¿por qué si el autoconocimiento es tan importante? ¿Por qué si conocernos es la herramienta fundamental para desarrollar este poder en el amor, para disfrutar la vida tal cual es? ¿Por qué nosotros como seres humanos no nos dedicamos a conocernos? Y esa gran incógnita me llevó a mí a escribir todo un libro acerca del autoconocimiento y el poder. Es un libro muy bonito que dentro de poco va a salir a la venta. Se llama El poder es tuyo. Y literalmente lo que quiero a través de estas charlas y a través del libro es a resolver algunas preguntas que me surgieron a mí del autoconocimiento y poder invitar a todas las personas a que se conozcan, a que entren en procesos de introspección, de reflexión, de autoanálisis, porque es un proceso muy bonito donde en el caminar descubres ese poder para ti. Y lo que nos sucede es que no aprendimos a conocernos, no aprendimos a autoconocernos y pienso yo que por el contrario aprendimos a autodesconocernos. Aprendimos a no cuestionarnos a nosotros mismos. El autocuestionamiento también es la herramienta por la cual se da el autoconocimiento. El autoconocimiento sin autocuestionarse no funciona. Cuando intentamos conocernos sin cuestionarnos, podemos entrar en una esfera del ego, conociendo al ego, y nos podemos quedar en esa trampa tremenda. Nos podemos quedar en esa trampa de creer que nos conocemos, pero realmente no. El autocuestionamiento, como parte fundamental de este proceso de conocimiento, lo perdimos en algún momento cuando quizás cuando éramos niños o cuando tomamos el ejemplo de los demás, de que si las otras personas no se cuestionaban a sí mismas,
o no cuestionaban tampoco su entorno, pues nosotros tampoco debíamos hacerlo. Y, y lo principal como desarrollo humano, como desarrollo de nosotros como materia, es que nos experimentamos a través del mundo externo. Nos experimentamos y nos conocemos a través de lo que vemos y de lo que percibimos. Mas no nos conocemos desde el mundo interno. Y el primer acercamiento que tenemos a conocernos es cuando nos podemos ver a un espejo, cuando comprendemos ese reflejo o cuando empezamos a notar cambios en nuestro cuerpo físico y creemos que estamos cambiando y creemos que nos conocemos. Y aún así, ese proceso de conocimiento propio es demasiado lento y tiende a desviarse. Porque como son procesos que muchas personas han vivido en la materia, como crecer, desarrollarse, que los huesos crecen biológicamente, anatómicamente crecemos, entonces ya sabemos cuáles son los cambios que van a venir. Ya sabemos cuáles son esos cambios. Entonces no nos dedicamos a cuestionarlos, sino que únicamente los aceptamos. Porque en teoría ya nos han dicho qué es lo que va a suceder. Entonces aprendemos a no cuestionarnos a nosotros mismos, aprendemos a no conocernos a nosotros mismos, sino a conocer a lo demás, a lo externo, a los demás también que están en esa percepción externa. Y surge entonces también un proceso de comparación, donde yo me empiezo a conocer a través de lo que veo y percibo en el otro. Eso es lo que pasa, que empieza a surgir un proceso de comparación, donde yo entiendo que la otra persona que estoy viendo está en un proceso de cambio y probablemente eso me va a suceder a mí también. Entonces, exactamente ahí aprendimos a no conocernos y a no cuestionarnos. Y empezamos a querer también a estar bien con el entorno. Porque una persona o un niño que cuestiona mucho puede llegar a ser lo que dirían fastidioso o complejo de manejar. Entonces, para que no se nos ridiculice cuando niños, o para que no se nos calle, o para que no se nos intimide, preferimos no cuestionar. Y aprendimos a no cuestionar el porqué de las cosas, sin encontrar una razón, simplemente el cuestionar por qué se hacen las cosas. Muchas de las cosas que hacemos, que pensamos, que tenemos, las tenemos sin saber o las hacemos sin saber por qué realmente las hacemos. Y ahí hay un proceso podemos llamarlo de ignorancia o de autodesconocimiento. Y ahí aprendimos a no conocernos y a no cuestionarnos. Y el problema con esto, si lo llamamos, o lo complejo con esto, es que entre más, entre comillas, adultos nos volvemos, o entre más maduramos físicamente, menos tendencia al autoconocimiento y al autocuestionamiento tenemos. ¿Por qué? Porque hemos venido aceptando una realidad o una percepción del entorno, precisamente por esa falta de autocuestionamiento y de autoconocimiento. Entonces ya aceptamos una realidad o aceptamos una percepción de una realidad que se ha venido formando en nosotros a través de nuestras experiencias, a través de las experiencias de otros, a través de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que leemos. Todo eso nos va formando a nosotros una interpretación de la realidad que, al no cuestionarla y al no conocerla en su más pura esencia, nos aleja de nuestro centro de poder, infinito. Por eso es vital el autoconocimiento. Y el autoconocimiento, desde mi práctica, desde mi perspectiva, tiene varias etapas. Tiene varias etapas porque, como todo en la vida, es un proceso del autoconocimiento también. Y el autoconocimiento
Primero tiene dos lados. Uno es el auto, o sea, el yo, cómo me conozco yo a mí mismo, y cómo me conozco a través de los demás, el otro, el tú. Ambos son procesos de autoconocimiento. Yo no puedo decir que al conocerme a través de otro no estoy conociéndome, o por la existencia de esa percepción de un ser separado a mí, que es la otra persona, no me voy a poder conocer. Tiene esos dos lados. Y en las etapas del autoconocimiento vamos a empezar por la más, digamos que simple, que hace parte de nosotros también, es nuestras características personales, emocionales y podríamos decirlo así también psicológicas. Es decir, yo me conozco en cierto punto como Santiago Viñes, me conozco como este cuerpo físico, y conozco lo que hago, conozco lo que tengo, conozco lo que pienso, conozco lo que siento. Y esa es una primera etapa. Cuando a mí se me pregunta que si yo me conozco, la primera respuesta que puede venir a mi cabeza es que sí, que mi nombre es Santiago Viñes, que desarrollo esta profesión, que tengo esta particularidad emocional, que me siento feliz, que a veces me da tristeza, que hago estos X o Y hobbies en mi tiempo libre. Esa es una de las primeras etapas y es la más, podríamos decirlo así, superficial del proceso. La segunda etapa del autoconocimiento es cuando yo empiezo a cuestionar eso que conozco de mí. Cuando yo empiezo a comprender por qué y para qué todo lo anterior. Entonces, ¿por qué yo me llamo Santiago Viñes? ¿Para qué estoy yo experimentando esta vida física? ¿Por qué desarrollo esta profesión? ¿O por qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿Por qué y para qué digo lo que digo? ¿Y de dónde viene? ¿Es real que soy yo eso? ¿Es real que mis pensamientos y que esta realidad física define lo que yo soy? Ahí empiezo a entrar en un proceso de autoconocimiento, o en la segunda etapa de autoconocimiento, donde me puedo volver mucho más profundo y mucho más trascendente en cuestionar el por qué y el para qué de absolutamente todo lo que hago. Y eso nos va librando, nos va dando cada vez mayor libertad. Nos va dando libertad en conocer, libertad en experimentar. Porque cuando yo empiezo en ese proceso de autocuestionamiento trascendente, me empiezo a liberar de juicios, de pensamientos que probablemente hasta el momento creía que eran míos, pero realmente no. Realmente son pensamientos, emociones, cosas que he venido adquiriendo de un proceso de relación con una parte externa, entre comillas. Cuando yo puedo desvelar eso y entender que eso no me pertenece y que eso no me define a mí, me voy a poder empezar a experimentar a mí mismo de una forma más tranquila y mucho más libre. De tal forma que ese autocuestionamiento que me lleva a ese conocimiento propio me da libertad. Me da libertad de ser. El siguiente paso del autoconocimiento es cuando yo no solo me cuestiono a mí en lo que yo experimento en esta presencia individual, sino cuando empiezo a cuestionarme esta presencia individual en relación con la parte externa o con ese mundo que percibo. Entonces, ¿por qué y para qué yo estoy experimentando esta vida? ¿Por qué me relaciono con esta persona de esta forma? ¿Por qué me estoy relacionando con esta otra persona de esta forma? Y empiezo en estas dos etapas a incorporar
mayores herramientas de autoconocimiento, que no son solo mis experiencias presentes, o sea, lo que yo estoy haciendo en este instante, sino que empiezo a incorporar todas mis experiencias pasadas. Todo lo que me ha sucedido a mí, que ha venido formando podemos decirlo así, este presente o este momento, y empezar a develar todo lo que hay allí. En ese proceso, cuando yo me puedo empezar a reconocer a través de la otra persona, de su otro proceso, también empiezo a incorporar en mí la historia de esa persona. En este proceso, o en esta parte del proceso de autoconocimiento, logramos comprender que realmente no me estoy conociendo a mí como Santiago Viñes, porque esa fue la primera etapa, sino que me conozco a mí como parte de un todo que se está experimentando a través de mí y que hace parte de la otra persona, y que esa historia de la otra persona también es mi historia, y cómo la cuestiono yo para lograr ese verdadero aprendizaje de mí mismo. Y podríamos decirlo así, que en la parte más profunda del proceso de autoconocimiento, logramos o podemos lograr una parte de entender que para continuar en ese proceso tengo que soltar mi identificación conmigo mismo. Es decir, tengo que entender que no soy Santiago Viñes, que no soy una presencia física, porque si yo me conozco como Santiago Viñes, me conozco como una mezcla entre la primera etapa y la segunda etapa. Es un proceso egocéntrico, es un proceso del ego conociéndose a sí mismo, y es como la trampa que les mencionaba al principio. Cuando yo puedo decir, entre comillas, orgullosamente, me conozco. Entonces, siempre que puedas decir te conoces, realmente cuestiónate qué es lo que conoces de ti, para que precisamente puedas quitar esa cortina del ego conociéndose a sí mismo, para no entrar en esa trampa, en ese loop, en esa espiral, podríamos decirlo así. Y en el libro hay un ejemplo y hay una gráfica sobre la espiral del autocuestionamiento. Es que entre más cuestiono yo cualquier cosa, más poder puedo generar, más concentrado tengo ese poder. Entre menos cuestionamiento tengo yo, mayor es la probabilidad de que acepte una realidad percibida por parte del entorno, de la parte externa. Nuevamente, entre más cuestionamiento tengo yo, entre más tomo esta habilidad de cuestionar las cosas, lo que sucede, mis pensamientos, los pensamientos de otros, lo que sucede cada momento, más habilidad tengo para concentrar todo ese poder infinito en mí. Entre menos autocuestionamiento tengo yo, mayores probabilidades hay que acepte una realidad, digamos así, una percepción de una realidad. Es decir, si yo no autocuestiono, puede que llegue a aceptar que X o Y trabajo no es para mí, o que llegue a aceptar que X o Y comportamiento no es para mí, o que llegue a aceptar quizás que la pobreza es para mí, o que llegue a aceptar que no puedo tener mi propio negocio. Esas son las implicaciones más superficiales de la falta de autocuestionamiento y de la falta de autoconocimiento. Que estoy aceptando una realidad que probablemente no me pertenece. Que no me pertenece. Por eso es tan importante el proceso del autoconocimiento. Cuando yo puedo eliminar la barrera entre tú y yo,
es donde ese poder se vuelve infinito. Porque es donde puedo compartir ese poder con otros y recibirlo a través de otros para mí mismo. Y ese es un proceso de intercambio que no para y que cada vez es más grande. Por eso también en las etapas más profundas y más trascendentes del autoconocimiento, empiezo a entender que el otro realmente soy yo y que yo soy el otro. Y que todo lo que yo hago por mí realmente lo hago por el otro y viceversa. Cuando hablamos de los autos y de este proceso de autoconocimiento, hay un proceso de transferencia que podemos decirlo así imperceptible, donde todo lo que yo hago por mí realmente debería transferirse a la otra persona inmediatamente. Todo lo que yo hago por mí conscientemente tiene que transferirse a la otra persona inmediatamente. Por ejemplo, cuando yo digo que yo me autorrespeto y que yo me respeto mucho, cuando yo me paro en esa parte, en esa posición, y quizás me encuentro en algún momento pensando negativamente acerca de alguien, o me encuentro discutiendo o alegando con alguien, o quizás arremetiendo con groserías hacia otra persona, esa parte del autorrespeto no se ha transferido a la otra persona. Es decir, estoy en los primeros niveles todavía del autoconocimiento. Cuando yo puedo transferir o cuando se transfiere casi que imperceptiblemente por mí ese respeto a la otra persona, he completado una fase profunda del proceso. Lo mismo sucede si yo respeto a los demás, pero me miro al espejo y me digo groserías o pienso mal de mí. Es exactamente igual. Sencillamente no he podido traspasar esa barrera de la mente condicionada que me dice que hay otros diferentes o que hay otros aparte de mí. Y lo mismo con la autoimagen, con cualquier auto que tú quieras poner, sucede igual. En esa parte profunda del autoconocimiento es donde yo puedo identificarme y reconocerme a través de otros y donde puedo lograr ese poder infinito a través del amor, a través de amarme a mí, amando a otros, sirviendo con disposición, con voluntad, con fe, y eso es lo que me da el autoconocimiento. Por eso, muchos, los más grandes filósofos o pensadores de la historia, decían que el conocerse te brindaba un poder infinito, que gobernarse a sí mismo es lo mejor que tú puedes hacer en esta vida, porque no te estás gobernando a ti como presencia física, sino te estás gobernando a ti como presencia espiritual. Quiero dejarles por acá esta charla de 20 minutos de autoconocimiento. Y quiero que me dejen sus comentarios, quiero que me dejen sus pensamientos acerca de esto. Y la idea con esto es ir ahondando cada vez más en este proceso de descubrirnos a nosotros mismos, de entendernos, de conocernos, de amarnos y de desarrollar en cada uno todo este poder infinito que nos dan y que nos ha dado. Y entre más me conozco, más poder puedo desarrollar. Te deseo un muy, muy lindo día. Nos vemos.